La incontinencia es un problema silencioso que afecta a millones de personas en el mundo. Muchos no hablan de ella por vergüenza o desconocimiento. Sin embargo, hoy te revelaremos por qué este tema merece toda tu atención y cómo puedes recuperar el control sobre tu cuerpo y tu bienestar. Quédate hasta el final, porque descubrirás tratamientos naturales y estrategias prácticas que pueden cambiar tu vida. La incontinencia es la pérdida involuntaria de orina o heces. Es decir, el cuerpo no puede controlar cuándo y cómo eliminar estos desechos. No se trata de una enfermedad, sino de un síntoma que puede tener múltiples causas, desde simples hábitos hasta condiciones médicas complejas. Reconocerla es el primer paso para tratarla con éxito. La incontinencia puede afectar a cualquier persona, pero es más frecuente en mujeres, especialmente después del embarazo o la menopausia, en adultos mayores y en personas con enfermedades neurológicas o lesiones en la columna. También puede aparecer en hombres con problemas prostáticos. Comprender a quién afecta ayuda a prevenirla y detectarla a tiempo. No todos los casos de incontinencia urinaria son iguales. Existen 5 tipos principales de incontinencias: de esfuerzo, de urgencia, por rebosamiento, funcional, mixta. Cada tipo tiene síntomas y causas diferentes, lo que permite abordajes distintos. Incontinencia de esfuerzo. Este tipo ocurre cuando los músculos del suelo pélvico están débiles. Al toser, reír, estornudar o levantar peso, se produce una presión que la vejiga no puede controlar. Es común tras partos, cirugías o envejecimiento. La buena noticia es que se puede mejorar con ejercicios específicos y tratamientos naturales. Incontinencia de urgencia. Aquí la persona siente una necesidad repentina e intensa de orinar y no alcanza a llegar al baño. Se relaciona con vejiga hiperactiva, infecciones urinarias, enfermedades neurológicas como el Parkinson o esclerosis múltiple. Requiere atención médica, pero también puede mejorar con cambios en la dieta y plantas medicinales calmantes. Incontinencia por rebosamiento. En este caso, la vejiga está siempre demasiado llena y va goteando poco a poco. Es común en hombres con próstata agrandada o en personas con daño nervioso. El tratamiento puede incluir sondas, cirugía o remedios naturales que desinflaman la próstata y mejoran el vaciado. La incontinencia funcional ocurre cuando la persona tiene dificultad para llegar al baño a tiempo por problemas físicos, como artritis o mentales, como demencia. La incontinencia mixta, en cambio, combina síntomas de esfuerzo y urgencia. Es importante identificar ambos tipos para establecer un tratamiento completo y personalizado. Las causas de la incontinencia van desde embarazos, partos, menopausia, cirugías, obesidad, envejecimiento, infecciones urinarias, hasta medicamentos como diuréticos. También influyen enfermedades neurológicas, la diabetes y tabaquismo. Identificar la causa es clave para tratar correctamente. La incontinencia fecal. Esta es menos visible, pero igual de impactante que la urinaria. La incontinencia fecal implica pérdida involuntaria de gases o heces. Puede deberse a lesiones en los esfínteres, problemas neurológicos, diarreas crónicas o cirugías anales. Requiere diagnóstico médico y puede mejorar con dieta rica en fibra, ejercicios y terapias naturales. Diagnosticar correctamente la incontinencia urinaria es el primer paso para elegir un tratamiento efectivo y personalizado. El proceso puede variar según el tipo de incontinencia, la edad del paciente y sus síntomas, pero generalmente sigue una serie de pasos bien establecidos. La historia clínica completa es el punto de partida. El médico comienza preguntando sobre los síntomas, cuándo y cómo ocurren los escapes de orina, la frecuencia de la micción, antecedentes familiares, partos, cirugías previas y medicamentos que puedan estar influyendo. La importancia de identificar factores de riesgo es la diferencia de los tipos de incontinencia: de esfuerzo, urgencia, mixta, funcional, por rebosamiento. Llevar un diario miccional o seguimiento detallado del paciente. El paciente anota durante varios días cuánta agua bebe, cuántas veces orina, cuándo ocurren las pérdidas, qué las desencadena y cuánta orina se pierde.
El beneficio es que ofrece un panorama real del comportamiento vesical porque ayuda a detectar patrones y hábitos. Con el análisis de orina y urocultivo se detectan infecciones o anomalías. Estas pruebas permiten descartar infecciones urinarias, hematuria, sangre en la orina, glucosa elevada o signos de daño renal. La utilidad es para confirmar o descartar causas infecciosas e informar sobre posibles enfermedades subyacentes. El estudio urodinámico o evaluación de la función vesical y uretral. Esta prueba especializada mide cómo la vejiga almacena y libera la orina. Con este estudio, se evalúa la presión, el flujo y la respuesta de los músculos urinarios. Se usa en casos de incontinencia compleja o persistente, antes de cirugías correctivas o de sospechas de daño neurológico. La ecografía de vías urinarias o imagen no invasiva del sistema urinario. Esta prueba permite observar la vejiga, los riñones, la próstata, en hombres, y verificar si queda orina residual después de orinar. Las ventajas es que se realiza de manera rápida, segura y sin dolor. Es útil para detectar obstrucciones o malformaciones. La cistoscopía o visualización interna de la vejiga se realiza introduciendo un tubo delgado con cámara, cistoscopio, a través de la uretra, indicado cuando hay sangrado inexplicado o sospecha de lesiones internas o tumores recurrentes, infecciones sin causa aparente. Un diagnóstico adecuado no solo identifica el tipo de incontinencia, sino también sus causas y el mejor enfoque terapéutico. Siempre consulta con un especialista en urología, ginecología o medicina integrativa para recibir una evaluación completa y personalizada. Antes de recurrir a tratamientos médicos o intervenciones más complejas, es fundamental revisar y ajustar nuestros hábitos diarios. Adoptar un estilo de vida saludable puede reducir notablemente los episodios de incontinencia urinaria y mejorar la calidad de vida. Aquí te explicamos cómo hacerlo paso a paso. Se recomienda eliminar o reducir la cafeína y el alcohol. Estas sustancias irritan la vejiga, aumentan la producción de orina y favorecen las contracciones involuntarias. ¿Dónde se encuentran? En el café, té negro, bebidas energéticas, chocolate, refrescos cola, vinos, cervezas, licores y cócteles. Se aconseja cambiarlos por infusiones suaves como la manzanilla, el té de hinojo. Se debe adoptar el orinar con horarios establecidos para entrenar la vejiga. Esto ayuda a reducir la urgencia y a mejorar el control. Programa las visitas al baño cada 2 a 3 horas, incluso si no sientes urgencia. Poco a poco, aumenta el intervalo si logras mantener el control. Mejorar el tránsito intestinal, debido a que el estreñimiento crónico puede presionar la vejiga y dificultar el vaciado completo. Se recomienda aumentar la ingesta de fibra, avena, linaza, ciruelas, y bebe suficiente agua y realiza actividad física. La hidratación correcta, sin exagerar ni restringirse, porque beber muy poca agua puede concentrar la orina e irritar la vejiga. Lo recomendable es tomar entre 6 a 8 vasos de agua al día, distribuidos en el transcurso del día. Evita beber grandes cantidades antes de dormir. Se recomienda mantener un peso corporal saludable. El sobrepeso ejerce presión sobre la vejiga y debilita los músculos del abdomen inferior. ¿Cómo lograrlo el peso saludable? Adoptar una dieta rica en fibra, frutas, vegetales y proteínas saludables. Hacer ejercicio regular, como caminar, nadar o yoga. ¿Qué son los ejercicios de Kegel? Consisten en contraer y relajar los músculos del suelo pélvico, que son los encargados de sostener la vejiga, el útero, los intestinos y el recto. Estos músculos funcionan como una hamaca que sostiene los órganos pélvicos y controla la salida de la orina y las heces. Ayudan a recuperar el control de la vejiga y el intestino, especialmente en mujeres posparto o en personas mayores. Practicarlos a diario por unos minutos puede hacer una gran diferencia. ¿Cómo identificar el músculo correcto a ejercitar? Una forma sencilla es intentar detener el flujo de orina mientras estás en el baño, solo para identificar, no como ejercicio habitual. El músculo que usas para detener la orina es el músculo del suelo pélvico. ¿Cómo hacer una sección de los ejercicios correctamente? Se debe vaciar la vejiga antes de empezar la sección. Primero se contrae el músculo pélvico durante 3 a 5 segundos. Segundo se relaja completamente durante otros 3 a 5 segundos.
Se repite de 10 a 15 veces los ejercicios de contracciones y relajación por sesión. Se debe realizar 3 sesiones al día, mañana, tarde y noche. Los ejercicios de Kegel son una herramienta poderosa, discreta y natural para fortalecer el suelo pélvico y mejorar el control urinario. Convertirlos en un hábito diario puede marcar la diferencia entre la incomodidad y una vida plena y segura. Empieza hoy mismo. Desde medicamentos que calman la vejiga hasta dispositivos como pesarios o tratamientos quirúrgicos. También existen inyecciones de colágeno y estimulación nerviosa. Todo dependerá del tipo y la severidad del caso. Siempre consulta con tu médico antes de iniciar un tratamiento. Además de los tratamientos médicos, la naturaleza nos ofrece aliados poderosos para apoyar el control de la incontinencia urinaria. Estas plantas medicinales actúan fortaleciendo los músculos del sistema urinario, reduciendo la inflamación y previniendo infecciones que pueden empeorar el problema. Aquí te presentamos las más efectivas. La semilla de calabaza, Cucurbita pepo, es una fortaleza para la vejiga. Esta semilla es rica en ácidos grasos esenciales y fitoesteroles que ayudan a tonificar el músculo detrusor de la vejiga. Especialmente útil para hombres con problemas prostáticos y para mujeres con incontinencia de esfuerzo. Se debe consumir de una cucharada de semillas tostadas al día o consumir aceite de semilla de calabaza en cápsulas o gotas. La cola de caballo es diurética y antiinflamatoria. Es una planta remineralizante rica en silicio, ideal para fortalecer los tejidos del sistema urinario y controlar el exceso de orina. Los beneficios en casos de incontinencia de urgencia: colocar una cucharadita de esta planta en una taza de agua y consumir 2 veces al día. Se puede tomar cápsulas de extracto seco, según indicación el arándano rojo, Vaccinium macrocarpon. Sirve como protector de las vías urinarias. Ayuda a prevenir la adhesión de bacterias como la E. coli a las paredes de la vejiga, evitando infecciones, como la cistitis crónica que agravan la incontinencia. Se puede tomar jugo natural sin azúcar. Se recomienda consumir un vaso al día o en TSM bien en cápsulas estandarizadas con extracto concentrado del arándano. El hinojo, Phoeniculum vulgare, y ortiga, Urtica dioica, limpieza y regulación urinaria. El hinojo relaja los músculos, ayudando a controlar espasmos urinarios, mientras que la ortiga depura los riñones, reduciendo la inflamación prostática y vesical. Especialmente útiles en incontinencia por rebosamiento, debidos a problemas urinarios asociados a próstata o vejiga irritables. Se recomienda tomar en infusión combinada, una cucharadita de cada planta por taza. Se puede tomar de 2 a 3 veces al día. Estas plantas medicinales pueden tomarse en infusión, cápsulas o extractos líquidos, y son un complemento valioso para los tratamientos médicos o fisioterapéuticos. Siempre consulta con un profesional de salud natural o tu médico antes de iniciar cualquier tratamiento, especialmente si tomas medicamentos. Utiliza ropa cómoda. Mantén el acceso fácil al baño. Planifica tus salidas, lleva contigo toallitas o ropa de repuesto si es necesario. Existen productos absorbentes discretos que dan confianza. Y lo más importante, no te aísles ni te avergüences. Es un problema tratable. La incontinencia no define quién eres. Con información, cambios en tu rutina y apoyo médico y natural, puedes volver a sentirte bien contigo mismo. Si este video te ayudó, compártelo con alguien que lo necesite, dale like y suscríbete a nuestro canal Vida en Secretos Naturales para más contenido de salud integral.